Hola, mi nombre es Sabrina Mejía, soy estudiante de medicina y en este video les estaré hablando acerca de la miopía y la presbicia. Antes de comenzar, quiero invitarles a cerrar los ojos un instante. Bien, entonces, imaginen que todo a su alrededor se vuelve borroso. Intentan leer un cartel en la distancia y las letras se confunden, o intentan leer un mensaje en su celular y deben alejarlo cada vez más para poder leerlo. Difícil, ¿cierto? Estos escenarios son cotidianos para millones de personas en el mundo. Lo que para algunos es solo una molestia, para otros representa un desafío constante en su vida diaria. Entonces, hoy hablaremos de dos condiciones oftalmológicas sumamente frecuentes, pero completamente opuestas en su naturaleza. La miopía, que afecta la visión lejana, y la presbicia, que limita nuestra capacidad para ver de cerca. Aunque ambas parecen simples problemas de lentes, por así decirlo, detrás de ellas hay una fascinante fisiología ocular, mecanismos de compensación, tratamientos cada vez más innovadores y sobre todo una historia natural que nos involucra a todos, porque como veremos, de la presbicia no se escapa nadie. Así que les invito a sumergirse conmigo en este recorrido donde entenderemos no solo el cómo y el porqué de estos trastornos, sino también cómo impactan la vida y qué podemos hacer como futuros profesionales de la salud para abordarlos correctamente. La miopía es un tipo de error refractivo en el que los rayos de luz que ingresan al ojo se enfocan por delante de la retina en lugar de hacerlo sobre ella, cuando el ojo está en estado de reposo o acomodativo. En cuanto a la fisiopatología de la miopía, lo más común es que el ojo tenga una longitud axial mayor de lo normal. Recordemos que un ojo normal mide entre 22 a 24 milímetros. En personas con miopía de moderada o alta, esta longitud supera los 25 milímetros. En otros casos, la miopía puede deberse también a que la córnea o el cristalino tienen un poder dióptrico mayor de lo habitual, lo que también hace que la luz se enfoque delante de la retina. Aunque el mecanismo de acomodación esté intacto, el problema ocurre cuando se intenta ver de lejos, ya que la imagen se forma antes de llegar a la retina, lo que provoca esa visión borrosa tan característica de la miopía. La miopía puede clasificarse desde distintos enfoques. Primero vamos a ver según su causa óptica o fisiopatológica. Esta clasificación se basa en la estructura ocular afectada que provoca el error refractivo. En primer lugar tenemos la miopía axial. Este es el tipo más frecuente de miopía y se debe a un aumento de la longitud axial del globo ocular, por eso su nombre. Aquí la imagen se forma delante de la retina debido a que el ojo es más largo de lo normal y es típico de la miopía juvenil y de la miopía patológica. Por otro lado, tenemos la miopía de curvatura, que se produce cuando la córnea o el cristalino tienen una curvatura mayor de lo normal, lo que incrementa el poder refractivo y causa que la luz se enfoque delante de la retina. También tenemos la miopía de índice, que ocurre cuando hay un aumento del índice de refracción del cristalino, como puede suceder en edades avanzadas o en fases iniciales de cataratas nucleares, donde el cristalino se vuelve más denso y refractivo. Y por último tenemos la miopía posicional, que es la menos común y se produce cuando el cristalino se encuentra más cerca de la córnea de lo habitual, reduciendo la distancia focal. Según la edad de aparición, la miopía se clasifica en congénita, está presente desde el nacimiento, suele ser de grado alto, estable o lentamente progresiva y puede estar asociada a ambliopía u ojo perezoso si no se corrige a tiempo. Por otro lado, está la miopía escolar o juvenil, que aparece entre los 6 y 12 años, coincidiendo con el crecimiento del globo ocular y generalmente es progresiva, especialmente durante la adolescencia. Por otro lado, está la miopía del adulto joven, que puede seguir progresando, sobre todo en personas con demandas visuales intensas de cerca, como la lectura o el uso prolongado de pantallas. Y en algunos casos, esta progresión es lenta pero sostenida. Por último, la miopía nocturna, que es una condición funcional, no estructural, y se presenta en condiciones de baja iluminación cuando la pupila se dilata y permite la entrada de rayos periféricos que provocan aberraciones ópticas, generando la visión borrosa a distancia. Esta no siempre requiere corrección.
La miopía se clasifica también según su severidad en función del número de dioptrías negativas que necesita el paciente para ver bien. Primero tenemos la miopía leve, que va hasta -3 dioptrías y es la forma más común. Suele corregirse fácilmente con lentes y no suele generar complicaciones. Luego está la miopía moderada entre -3 y -6 dioptrías. En estos casos puede ser necesario un seguimiento más frecuente si hay progresión. A partir también de -6 dioptrías hablamos de miopía alta, que ya representa un mayor riesgo de complicaciones oculares importantes como desprendimiento de retina, glaucoma o degeneración macular. Y finalmente está la miopía patológica o degenerativa, que suele superar las -8 dioptrías y se asocia a cambios estructurales progresivos en la parte posterior del ojo, como estafilomas o atrofias, lo cual puede llevar a una pérdida visual irreversible, especialmente en adultos jóvenes. Las personas con miopía presentan signos y síntomas que reflejan la dificultad para enfocar objetos lejanos debido al desenfoque retiniano. Estas manifestaciones pueden variar en intensidad según el grado de miopía y la edad del paciente. Las más comunes son visión borrosa a distancia. Este es el síntoma principal. Aquí los objetos lejanos, como carteles, pizarras, señales de tránsito, se perciben desenfocados, mientras que los objetos cercanos se visualizan con nitidez, especialmente en miopías leves o moderadas. Otro síntoma es buena agudeza visual cercana sin corrección óptica. Dado que los rayos de luz convergen antes de la retina, los pacientes con miopía pueden enfocar correctamente objetos a corta distancia, lo cual a veces retrasa el diagnóstico en etapas iniciales. Otros síntomas son dolores de cabeza o cefalea asociados a fatiga visual. Debido al esfuerzo ocular constante para compensar el efecto refractivo, sobre todo en tareas prolongadas, que exigen alternar la visión lejana y cercana. También hay tendencia a entrecerrar los ojos o achinar los ojos. Los pacientes hacen esto para poder ver y realmente es un mecanismo compensatorio de manera inconsciente, y lo que pasa es que al reducir la apertura palpebral el paciente disminuye el tamaño del haz de luz que entra al ojo, aumentando la profundidad de foco y mejorando temporalmente la agudeza visual. También se puede presentar astenopía o fatiga ocular y se manifiesta como cansancio ocular, pesadez palpebral, visión fluctuante o dificultad para mantener la concentración visual, especialmente al final del día o después de exposiciones prolongadas a pantallas o lectura. Por último, también hay un rendimiento académico bajo en niños no diagnosticados. En la infancia, la miopía corregida puede dificultar la lectura en la pizarra o la atención en clases, lo cual puede reflejarse en un rendimiento escolar deficiente, distracción o desinterés aparente, siendo en muchos casos el primer motivo de consulta oftalmológica. En cuanto al diagnóstico, tener en cuenta la historia clínica y análisis de síntomas visuales. Aquí se deben indagar varios aspectos, por ejemplo, la edad de inicio y progresión de la dificultad visual, si el paciente presenta fatiga ocular, cefaleas o esfuerzo visual prolongado, o si hay un bajo rendimiento escolar o dificultades en actividades de visión lejana como leer la pizarra, conducir, ver televisión, etc. También indagar si hay antecedentes familiares de miopía, especialmente en casos de miopía alta. Otra forma de evaluación es la evaluación de la agudeza visual. La agudeza visual representa la capacidad del ojo para distinguir detalles finos y formas a una distancia determinada. Este es el primer paso fundamental en la evaluación oftalmológica, ya que permite detectar defectos refractivos de forma sencilla y rápida, incluso antes de realizar más estudios especializados. En el caso específico de la miopía, la evaluación de la agudeza visual nos va a permitir identificar la dificultad para ver de lejos, que es el síntoma cardinal de este trastorno, ¿cierto? Entonces, esta exploración se realiza con optotipos estandarizados, entre los que destacan la cartilla de Snellen, realmente utilizada en adultos y escolares. Esta está compuesta por filas de letras de tamaños decrecientes que el paciente debe leer a una distancia estándar.
habitualmente 6 metros o 20 pies. También están los optotipos pediátricos, diseñados para niños pequeños, personas analfabetas o con barreras lingüísticas, y pueden consistir en figuras, números, letras en forma de E en distintas orientaciones, dígase hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, etc. Otro método de diagnóstico es la refracción objetiva, que permite estimar el grado de error refractivo sin participación activa del paciente. Esta se subdivide en autorrefractometría, que es una medición computarizada, rápida y sencilla, y proporciona un valor inicial útil, pero debe siempre ser confirmado con refracción subjetiva, que lo veremos más adelante. Y la retinoscopía, que es una técnica manual con el retinoscopio y una caja de lentes de prueba. Este es el método de elección en niños o pacientes con poca colaboración y se considera el gold estándar en refracción pediátrica. Por otro lado, tenemos la refracción subjetiva. Se hace colocando lentes frente al ojo para que el paciente diga con cuál ve mejor. Así se determina la corrección exacta que necesita. También tenemos la queratometría, que mide la curvatura de la córnea y es útil para detectar si la miopía se debe a una córnea más curva de lo normal o si hay astigmatismo asociado. Otro método diagnóstico es la biometría ocular, que mide la longitud del ojo y nos ayuda a saber si la miopía es por alargamiento axial, clasificar su grado y detectar riesgo de complicaciones en casos severos. La topografía corneal se usa para mapear la forma de la córnea. Es útil si hay irregularidades, astigmatismo o si se está evaluando una cirugía refractiva. Por otro lado, tenemos el fondo de ojo, que es esencial en miopías moderadas o altas para ver si hay daños en la retina o en el polo posterior, como degeneraciones o desprendimiento de retina. Y también hay pruebas complementarias como la lámpara de hendidura para ver el segmento anterior, la tonometría para descartar glaucoma y la OCT, que permite ver detalles de la mácula y del nervio óptico si se sospechan complicaciones. Corrección óptica tradicional. Esta es la forma más común y accesible de corregir la miopía, especialmente en fases iniciales o moderadas. Para esto tenemos varias opciones, como son las gafas con lentes cóncavas, divergentes de valor negativo. Son el tratamiento inicial de elección y su función es dirigir los rayos de luz antes de que ingresen al ojo, de manera que el enfoque se desplace hacia atrás, quedando directamente sobre la retina. Estos proporcionan buena calidad visual, son seguras y no invasivas. Otra opción son los lentes de contacto, que ofrecen una mejor agudeza visual en pacientes con miopías moderadas o altas, ya que eliminan el efecto de distorsión periférica y aberraciones inducidas por la distancia entre el ojo y la lente. Estos son ideales para quienes no toleran las gafas o practican deportes. Además, en pacientes adultos con miopía estable, se puede considerar también cirugías refractivas. Hay varias técnicas como la SIG, PRK y SMILE. Todas realmente remodelan la córnea para corregir el defecto visual, pero antes de operarse se necesita una evaluación muy completa, incluyendo estudios de la córnea y estabilidad del error refractivo. Ya para culminar con el tratamiento, en miopías muy altas o cuando no se puede operar la córnea, se puede usar lentes intraoculares. Estas pueden colocarse sin extraer el cristalino, como las lentes fáquicas tipo ICL, o reemplazar el cristalino en casos extremos. En niños y adolescentes, el enfoque es controlar la progresión. Para esto hay 3 estrategias: el uso de atropina en gotas a baja dosis, lentes de contacto especiales y la ortoqueratología, que son lentes nocturnas que moldean la córnea para frenar el crecimiento del ojo. Para culminar con la miopía, quiero hablarles de los factores de riesgo y la prevención. No lo dejo de último porque sean lo menos importante, sino porque quiero hacer énfasis en lo que verdaderamente podría marcar la diferencia en el futuro. Hoy sabemos que la miopía no solo se hereda, también se fabrica en el estilo de vida moderno.
El uso excesivo de pantallas, la lectura prolongada sin pausas, la falta de luz natural y hasta la iluminación inadecuada en nuestros espacios se ha convertido en aliados silenciosos del crecimiento descontrolado del ojo. Y aunque no podemos cambiar nuestra genética, sí podemos transformar el entorno. Está comprobado que al menos 2 horas diarias de luz natural, especialmente en la infancia, no solo reducen la aparición de la miopía, sino que ralentizan su progresión. ¿Cómo? A través de un mecanismo tan sofisticado como maravilloso. La exposición solar estimula la dopamina retiniana, un neurotransmisor que actúa como freno fisiológico al alargamiento del globo ocular. Por eso, más que recetar lentes, la verdadera prevención está en educar y actuar desde temprano. Garantizar que los niños tengan acceso diario a la luz natural, equilibrar las actividades de cerca con pausas visuales adecuadas y fomentar estilos de vida más saludables y menos sedentarios. Porque en la prevención de la miopía, cada decisión cotidiana cuenta y lo que sembremos hoy puede evitar complicaciones oculares graves en el futuro. La presbicia es una condición visual fisiológica y progresiva asociada al envejecimiento natural del ojo. Se caracteriza por la pérdida gradual de la capacidad para enfocar objetos cercanos debido a la disminución en la acomodación del cristalino, una estructura encargada del enfoque visual. Es importante destacar que no se trata de una enfermedad, sino de un proceso normal del envejecimiento ocular. Afecta a todas las personas, independientemente si han tenido visión normal o si ya padecían de miopía, hipermetropía o astigmatismo. La causa principal de la presbicia está en el cristalino, una estructura transparente y flexible que se encuentra justo detrás del iris y cuya función es enfocar objetos a distancias distintas gracias al músculo ciliar. Sin embargo, a partir de los 40 años, el cristalino comienza a perder elasticidad, se vuelve más rígido y su cápsula se engrosa. Entonces, aunque el músculo ciliar sigue funcionando bien, ya no puede modificar la forma del cristalino con la misma eficacia. Pero, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Que al mirar de cerca, la imagen ya no se enfoca directamente en la retina, sino por detrás de ella, lo que genera esa visión borrosa tan característica al leer, coser o incluso al mirar el celular. La presbicia tiene una evolución natural que es progresiva e irreversible y está directamente ligada al envejecimiento. En general comienza entre los 40 y 45 años, cuando notamos que ya no enfocamos de cerca con la misma facilidad. Luego, entre los 50 y 55 años, los síntomas se intensifican y se hace más evidente la necesidad de usar lentes para actividades cercanas. Finalmente, entre los 60 y 65 años, la capacidad de acomodación prácticamente se pierde por completo, ya que el cristalino ya no responde al esfuerzo del músculo ciliar. Los síntomas de la presbicia son muy característicos y suelen motivar la primera consulta oftalmológica en adultos de mediana edad. Entre los signos y molestias más comunes se encuentran la dificultad para leer o realizar tareas cercanas, dígase escribir, coser o manipular el celular. También está la tendencia a alejar los objetos para ver con mayor claridad, fenómeno conocido como el síndrome de brazo largo porque el paciente extiende el brazo para poder ver bien. También se presenta visión borrosa en distancias cortas, especialmente en condiciones donde hay poca luz. También puede presentarse fatiga ocular y cefaleas que suelen empeorar al final del día. También hay una necesidad de una mayor iluminación para leer o realizar tareas detalladas. El diagnóstico de la presbicia es clínico y se basa en la combinación de una adecuada anamnesis y una evaluación optométrica funcional. Los pasos fundamentales incluyen la historia clínica dirigida. Aquí se interroga al paciente sobre síntomas típicos, dígase dificultad para leer, visión borrosa de cerca, fatiga ocular o la necesidad de alejar los objetos para verlos con claridad. También tenemos la prueba de agudeza visual cercana, que se realiza con cartas de lectura Jagger que permiten evaluar la capacidad del paciente para enfocar textos pequeños a distancias cortas.
la determinación de la adición necesaria. Aquí, por ejemplo, si el paciente ya usa corrección óptica para visión lejana, se calcula la adición o corrección adicional positiva en dioptrías necesaria para enfocar objetos cercanos utilizando lentes convergentes positivos. Y por último, la evaluación de la amplitud de acomodación. Aquí se emplea la prueba de push-up, que consiste en acercar progresivamente un texto pequeño hasta que el paciente perciba borrosidad. Esta prueba nos va a permitir estimar la capacidad residual de acomodación. Aunque la presbicia es un proceso fisiológico inevitable, hay ciertos factores que pueden influir en cuándo aparece y cuán intensa será. Por supuesto, el principal es la edad. Mientras más envejecemos, más elástico se vuelve el cristalino. Pero también hay condiciones individuales que influyen, como por ejemplo las personas con hipermetropía, que tienden a desarrollar síntomas presbísicos antes, porque ya su sistema visual está forzado para ver de cerca desde más jóvenes. En cambio, los miopes, sobre todo si la miopía es leve, pueden leer sin gafas y disfrazar la presbicia durante un tiempo. También hay que considerar enfermedades como la diabetes, que alteran el enfoque ocular, y ciertos medicamentos como los antihistamínicos o ansiolíticos, que pueden disminuir la respuesta del músculo ciliar y acelerar la aparición de la presbicia. Aunque no se puede prevenir, porque forma parte del envejecimiento natural del ojo, la presbicia sí puede corregirse eficazmente. El tratamiento más común es la corrección óptica y hay varias opciones según las necesidades del paciente. Desde gafas monofocales, que solo corrigen la visión cercana, hasta bifocales, trifocales o lentes progresivas que permiten enfocar distintas distancias sin necesidad de cambiar de gafas. También existen lentes de contacto multifocales o técnicas como la monovisión, pensadas para quienes prefieren no usar gafas. Por último, tenemos el tratamiento farmacológico, una opción ya más reciente, y se trata de gotas oftálmicas de pilocarpina al 1.25% aprobadas por la FDA. Su función es contraer la pupila para aumentar la profundidad de foco, mejorando temporalmente la visión cercana por unas 6 a 8 horas. Aunque es eficaz, puede causar efectos como dolor de cabeza o dificultad para ver de noche.